Senador Manuel Añorbe, coordinador del PRI en la Cámara de Senadores. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Al contrario, mi estimado Guillermo, con mucho afecto, mucho aprecio y saludo, por supuesto, a todo tu auditorio, con el cariño de toda la vida. Muchas gracias, gracias Manuel. Hablábamos de la actividad que han tenido en estos últimos días y te decía yo que es como el entrenamiento, porque empezando el periodo ordinario de sesiones vienen días complejos, ¿no? Muy complejos. Ya de hecho mañana tenemos la primera reunión de la Junta de Coordinación Política, ya que preside Ignacio Mier, y pues prácticamente con esto arrancamos ya el periodo ordinario de sesiones, martes y miércoles, con diversas reuniones desde comisiones hasta pues el aniversario de la Constitución, que seguramente será una efeméride el miércoles, ¿no? Un día antes de este día tan importante para los mexicanos. Se estrena Nacho Mier en la coordinación de Morena en el Senado, como presidente de la Jucopo. Correcto. Y como interlocutor con cada uno de ustedes que son líderes de fracción. Y esto me lleva a preguntarte sobre la salida de Adán Augusto López. ¿Qué opinión tienes? Sí, déjame decirte que en política no hay casualidades. Obviamente la salida del senador Adán Augusto López de la coordinación de Morena es una decisión que se tomó en Palacio Nacional. O sea, la quieran vestir como la quieran vestir o haya sido, como dice el clásico, es una decisión de Palacio Nacional. Esto obedece a muchos factores, pero no podemos perder de vista, Guillermo, que Andrés Manuel López Obrador le heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum una serie de problemas que están estallando en este gobierno. Te pongo ejemplos muy concretos. La corrupción señalada en torno a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, los negocios que se le señalan públicamente, grabaciones telefónicas, ahí está el tema del tren interoceánico, que ese es otro grave problema, los negocios con Tren Maya, tren interoceánico, el hijo Bobby, que el mismo presidente lo exhibe diciendo que era el superasesor de este tren interoceánico, que desgraciadamente causó el fallecimiento de 14 personas y más de 100 heridos, donde la Fiscalía, que es de Morena, y que además recibe instrucciones directas de quien las recibe, pues el fallo es sobre chivos expiatorios, ¿no? O sea, ahora resulta que el garrotero, el maquinista, el supervisor son los responsables porque iban a alta velocidad. Cuando no se dice algo, Guillermo, en el tren interoceánico, no se dice que se compraron trenes que tienen 45 años, prácticamente pues nadie los compraba ya en este planeta. Que además no empatan con la vía, que es también muy antigua. Desde la época de Porfirio Díaz, no empatan. Oye, para no salirnos, es muy relevante lo que estás diciendo, habíamos tenido la oportunidad de platicar en radio sobre el tema del accidente. Adán Augusto, la salida, decías, pues la decisión se tomó en Palacio Nacional. Por más que la presidenta dijo que fue una decisión personal que le comunicó a Rosa Isela, pues todo el mundo intuimos o concluimos que se tomó en Palacio. Ahora, siendo tú interlocutor antes de Adán Augusto, ahora de Ignacio Mier, ¿piensas que mejorará la interlocución? Mira, te quiero decir que nosotros en el PRI siempre estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta. Siempre estamos dispuestos a dialogar. Pero el diálogo tiene que existir, se tiene que poner sobre la mesa. Ignacio Mier tiene experiencia parlamentaria, ya coordinó una cámara en la Cámara de Diputados, y lo que beneficia al país, bienvenido. Pero sí, te voy a decir algo, Guillermo, públicamente. El PRI estará en contra de esta ley Maduro, de la reforma electoral, que será el gran tema en este periodo ordinario. Va a secuestrar el periodo ordinario. Por supuesto, en la narrativa, en la discusión y en trabajo parlamentario. El PRI estará en contra. O sea, no podemos nosotros tener una ley regresiva donde Morena quiere apoderarse de pues, prácticamente todo el sistema electoral y decidir quién gana y quién pierde. Quiere desaparecer a la oposición y quiere disminuir y achicar a sus aliados del Verde y del PT. Por eso las resistencias internas, con la venta, una vendimia de desaparecer los plurinominales, que mucha gente te lo puede comprar,
Pero el PRI hace 60 años, Guillermo, decidió abrir las voces a los opositores y que fueran estas voces distintas al gobierno representados en las cámaras. Y es que el fondo, más allá de hablar de pluris, Pablo Gómez, ¿no? El fondo es la representación proporcional. Por supuesto. Que todos los electores grandes, de organizaciones grandes o chicas, vean representado su voto en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por supuesto. Se puede modificar la figura, se puede perfeccionar. Lo que no se puede hacer o pretender hacer es desaparecerla para quedarse con todo el pastel. Por supuesto. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretenden? Y ve las ambigüedades que tienen en Morena, ¿no? Como ya se apoderaron del Poder Judicial, como desaparecieron los organismos autónomos, como el INE, pues ya prácticamente depende de ellos porque ellos deciden quién sale y quién entra. El Tribunal Electoral les dio una sobrerepresentación, que con esta sobrerepresentación que no ganó Morena en las urnas, han venido cambiando la Constitución. Hoy se quieren apoderar, igual que en Venezuela, igual que en Maduro, de las instancias electorales. Y ¿por eso le llaman así? Claro, la ley Maduro, el PRI le puso la ley Maduro porque es un traje a la medida y el manual, desde Andrés Manuel López Obrador, de lo que es Venezuela, un estado dictatorial, con Maduro, autoritario, y que ellos ya lo único que les falta es apoderarse del sistema electoral, mi estimado Guillermo, y decidir quién gana y quién pierde y desaparecer a las voces que no coinciden con el gobierno. Es más, acuérdate que con Maduro persiguieron a la prensa que no era afín al gobierno, desaparecieron o los sacaron del país y los encarcelaron a las voces disidentes. Y yo te pongo dos laboratorios que se está sucediendo en este país, Campeche y Veracruz. En Veracruz hasta de terroristas acusaron a un periodista. Y en Campeche la prensa no puede publicar absolutamente nada si no le da visto bueno a la gobernadora. O sea, aguas. Por eso nosotros en el PRI, ese tema vamos a estar absolutamente en contra y no vamos a abrir la puerta de algo que el PRI abrió en la representación proporcional. Y déjame ponerte un ejemplo, el rey de las plurinominales, Pablo Gómez, desde 1979... encabeza la comisión presidencial, claro, para la reforma electoral. Y para desaparecer la representación proporcional. Y de la que se benefició durante todo el tiempo. Desde 1979. Nunca ha ganado una elección. Y claro, quieren quitarle también el financiamiento público a los partidos, pues para estrangularlos, porque ellos tienen el dinero de huachicol fiscal, que ese es otro de los temas, que ahí están, ¿no? Que no ha habido todavía una conclusión jurídica del tema, una investigación a fondo. Y, por supuesto, mi estimado Guillermo, el tema también de quitar este financiamiento porque tienen el dinero del gobierno. Esto es peligroso para la democracia. A ver, Manuel, ¿me estás diciendo que el PRI no va? El PRI no va. He escuchado decir a figuras del panismo que he entrevistado que el PAN no va, con esa reforma no va. No. ¿Movimiento Ciudadano? Pues ahí Dante Delgado mandó un mensaje de que está en posibilidades de negociar si se baja el voto a 16 años. Le abrió la puerta y esto es muy peligroso para la democracia. ¿Por qué? Porque el Movimiento Ciudadano pues no se puede convertir en el esquirol de la opinión pública de este país, de la gente que quiere que exista democracia y equilibrio de poderes. Por supuesto que Dante dio ese mensaje en una Asamblea Nacional y cuidado, ¿eh? O sea, no se vaya a cargar con lo que quiere el gobierno y quién sabe qué negociación abajo estén construyendo, pero la ciudadanía lo está observando a Movimiento Ciudadano. Aunque los números en la Cámara de Senadores pues no le da mucho, ¿no? Que son 5 o 6 senadores, pero al final de cuentas lo que se subraya pues es el discurso y la intención, ¿eh? Por eso ha tenido tantas críticas Movimiento Ciudadano por esa declaración de Dante Delgado. Eso me lleva a preguntarte qué esperas que ocurra en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde. Se ha venido hablando cada vez más frecuentemente y aparentemente también con argumentos sólidos que podría haber una fractura en la coalición, porque si el PT o el Partido Verde aceptan eso es como darse un balazo en el pie o como ponerse la soga en el cuello, como prefieras decirlo, ¿no? Así como te digo, mi estimado Guillermo, que quiere desaparecer este gobierno con esta reforma electoral, ley Maduro, como le llamamos en el PRI,
a las oposiciones, pues obviamente también quiere achicar y disminuir y arrinconar a sus aliados. Obvio, por supuesto que le estorba a Morena el PT y el Verde en términos de negociación, que es legítima al interior de cualquier partido político. Pues obvio, pues no es algo que sea cómodo para ellos, y esto atenta contra la democracia en México. Por eso el PRI, te lo digo rotundamente, aunque siempre estamos dispuestos a dialogar, en este tema no vamos. O sea, no podemos aceptar el apoderamiento de la democracia, y con ese paraguas, hablando de la democracia, quedarse pues con las elecciones eternamente. Esto no nos van a callar y los vamos a seguir denunciando con argumentos, entre otros, de los que aquí te estoy diciendo yo. ¿No parece que la reforma electoral, que según esto sigue cocinándose en Palacio Nacional, vaya a ir en un sentido distinto al que has descrito, senador Manuel Añorbe? A ver, pareciera que ellos lo que quieren es seguir construyendo un Estado autoritario, apoderarse de las elecciones. Y lo dijo el coordinador del PT en Cámara de Diputados, o sea, fue muy transparente. Mis respetos, dijo públicamente: si ya tenemos el Poder Judicial, si ya tenemos el Poder Legislativo, si ya tenemos el Poder Ejecutivo, pues ¿para qué una reforma electoral? Lo dijo. Aquí pasamos esa declaración, por favor, del coordinador del Partido del Trabajo, a quien luego, por cierto, Monreal le enmendó la plana, pero ya estaba dicho. Pues está dicho y lo sigue sosteniendo en corto, ¿eh? Que además no parece que haya sido una situación imaginaria, sino una descripción real de lo que ha pasado. Así empecé esta plática. En política no hay casualidad. Y por supuesto que lo dijo, porque él sabe que en el Poder Legislativo tienen una sobrerepresentación que no es real. Eso no se le dio el voto popular, y el Poder Judicial pues se quedaron con él. Hoy son los jueces y ministros del bienestar, ¿no? Del acordeón, o sea, tienen todo. Y ahora lo único que quieren asegurar es que las elecciones en el 27 sean ellos quien decide quién gana y quién pierde. Y te pongo el ejemplo de Venezuela. La Asamblea Nacional, que vamos a decir es la Cámara de Diputados o Senadores en México, ¿quién la preside? El hermano de quien quedó de presidente interina en lugar de Maduro. ¿Y quién es uno de los grandes integrantes, interlocutores? El hijo de Maduro. Y la oposición allá la han arrinconado porque la han perseguido, la han sacado del país, los han encarcelado. Es el 9-8%. O sea, eso quieren en México y no lo podemos permitir, Guillermo. Lo que queremos son elecciones libres, democráticas, y que la gente decida. Pero bueno, tú sabes cómo se apoderaron con el pretexto de la sobrerepresentación, pues de la mayoría calificada, y por eso han hecho todos estos cambios que han lastimado y dañado a la democracia en México. Manuel, volviendo a Dan Augusto, pues cayó parado, ¿no? Porque pues sí, se quitaron de la coordinación de la bancada en el Senado a un personaje que ya era incómodo, que era un lastre políticamente hablando por todos los señalamientos que hay en su contra. Son muy diversos y son muy graves, pero sigue siendo senador. No se le investiga, no se le acusa de nada. Pues cayó parado, dicen muchos. Mira, Guillermo, déjame decirte que cuando yo hablo de que a la presidenta no le han estallado en las manos la herencia que le dejó Andrés Manuel López Obrador, pues la inseguridad, que todavía pues es un problema, el tema de, ya sabes, la política de abrazos no balazos, la liberación de Ovidio, te lo vuelvo a repetir, el huachicol fiscal, que pues solamente han caído charales, como dice el clásico, los verdaderos tiburones. Ojeda está libre, sin ningún problema, que era el secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, el problema del tren interoceánico, que el PRI ha pedido un comité externo, internacional, que dé una real conclusión y no culpar a los que no se pueden defender. Pero ¿a qué voy? Que al final de cuentas, este movimiento es un movimiento estratégico donde ya una de las facciones de Morena está ganando sobre otra. Fíjate los nombramientos que han salido contundentes. El fiscal general de la República, exfiscal, y hoy el coordinador del grupo parlamentario de Morena en Cámara de Senadores, nombrado por Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí sale de la coordinación, y esto no es que quiera... Antes, pues, a lo mejor le llamaban, Guillermo, por motivos de salud, ¿no? Hoy le llaman
para hacer trabajo territorial. O sea, esto tiene más fondo y decía también un gran politólogo en este país, forma es fondo. Y dejó la coordinación por ir a hacer trabajo territorial, pues esto solamente se decide en Palacio Nacional. Pues con esto nos quedamos, senador Manuel Añorbe, gracias por aceptar la invitación para venir. Apenas arrancan los trabajos del periodo ordinario de sesiones, lo inauguraron el domingo apenas. Es correcto. Y bueno, va a dar mucho de qué hablar, va a estar muy movidito este periodo ordinario, así es de que seguramente habrá la oportunidad de seguir platicando. Te aprecio mucho tu tiempo y que hayas aceptado venir al estudio. Al contrario, Guillermo, con mucho afecto y mucho cariño. Seguimos Gracias, en contacto, saludos. Manuel. Muchas gracias.